Comenzar con uno de los momentos cruciales en la vida de Jesús, y es precisamente cuando él estuvo en el huerto del Getsemaní. ¿Alguien de ustedes ha escuchado un poco con respecto al huerto? ¿Cómo era ese lugar o por qué se conoce tanto al huerto del Getsemaní? ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien sabe por qué razón es tan conocido ese huerto? Porque Jesús iba a orar mucho allí, acostumbraba a orar. Acostumbraba mucho orar en ese huerto. Hoy en día vale la pena decir que el huerto de Getsemaní existe todavía, pues obviamente ha pasado mucho tiempo, pero en ese lugar se ha vuelto turístico, ¿sí? Se llama así el huerto de Getsemaní. En Jerusalén hay direcciones de dónde queda ese lugar. Para los que quieran hacer alguna vez una travesía, ir hasta allá y conocer, bueno, el huerto de Getsemaní todavía existe. Era muy raro conocer un huerto en esas tierras áridas, en esas tierras desérticas, debido al clima, pero ese huerto le daba tranquilidad y paz y proveía de hermosas flores que salían en ciertas temporadas. Y es en esos tiempos en donde Jesús llega a este jardín, pero esta vez para orar por algo específico. Y quiero que todos juntos busquemos Juan capítulo 18 del 1 al 11. ¿Está bien? Dice así Juan 18 del 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿Jesús estaba solo? Les pregunto. No. ¿Estaba solito ahí? No, estaba con sus discípulos. Estaba con sus discípulos. ¿Cierto? Y vale la pena que ustedes puedan después estudiar, ¿cierto? En las otras versiones de esta historia, pero este versículo, o esta parte me parece interesante. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Si tuviéramos solamente esos dos versículos para reflexionar hoy, ¿qué podríamos concluir nosotros? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué podríamos ver solamente con esos dos versículos de entradita? ¿Qué podemos analizar de esos dos versículos, del versículo 1 y 2 del capítulo 18 de Juan? Los escucho. Que Jesús andaba en comunión con Dios en todo momento, y especialmente en esos momentos cuando ya él veía que se acercaba el momento, ¿cierto? Así es. Él no solamente oraba ese día, siempre estaba orando, pero buscaba a Jesús en esos momentos, en la madrugada, en todo momento él iba hacia ese lugar. Ajá. Es su lugar favorito de oración, era su altar de oración, ¿cierto? Era un lugar muy especial que tenía condiciones de pronto muy adecuadas para poderse reunir con los apóstoles, porque regularmente él iba solo, pero también llevaba a los apóstoles para poder conversar con ellos. Así es. Pero también él sufrió la angustia de que estaba perseguido, de que lo iban a coger, de que iba a estar, sí, y él ya sabía que iba a ser entregado por uno de sus discípulos. Así es. Incluyendo que... Sí, fue fácil para los enemigos haberlo atrapado, porque Judas le dijo, él siempre está allí, así, con toda seguridad, caigan allá, que allá está Jesús. Ese es uno de los aspectos, sí. Ese es uno de los aspectos precisamente, menester, y es que Jesús siempre frecuentaba ese jardín porque transmitía ciertas cosas especiales. Pero también ahí se encontraba con Dios, y eso también lo hacía un lugar muy especial para Jesús.
Pero también había alguien que conocía ese lugar y el enemigo utilizó a dicha persona para ir y atacar a Jesús. Hoy también tenemos que entender nosotros que quizás hay muchas personas que conocen cuáles son nuestras luchas espirituales y que también saben que nosotros dedicamos ciertas horas del día, como por ejemplo estas horas de la mañana, para buscar a Dios, y que hay personas que conocen eso y que buscan atacarnos también a nosotros. Sí, así como Judas, y que conocen cuáles son nuestros hábitos espirituales y que en algún momento siempre nos van a sacar en la cara y nos van a decir, y eso que es cristiano, y vea, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros Eso, hemos pasado por la misma situación que Jesús en eso Jesús? nos está pasando en este momento a nosotros. Okay. Que el enemigo, como nos ve orar, nos ve formar grupos de oración y tener grupos de oración, entonces se enoja apenas ve que estamos buscando al Señor. Así y como es. ellos no quieren, entonces nos atacan. Así es. Ahora, quiero que veamos una cosa más. ¿Judas había compartido con Jesús, sí o no? Siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando Claro que sí. Judas con Jesús? Todo el tiempo estuvo allí. Todo el ¿Pero tiempo, cuánto los 3 tiempo de años y tiempo? medio. 3 años. 3 años y medio. Eso lo hemos visto con Daniel, ¿no? 3 años y medio estuvo Judas caminando, no con un pastor de iglesia, no con un anciano de iglesia, no con un líder súper bueno, sino con Jesús mismo. Y se dice que él era uno de sus apóstoles preferidos. Era, o sea, tenemos que entender que Jesús amaba a todos los discípulos, pues, especialmente pues, Judas era no solamente eso, sino que era el más preparado de todos, conocía de contabilidad, conocía muchas cosas, y él manejaba los recursos, ¿cierto?, de todo el grupo de los apóstoles. Y mira, qué interesante, 3 años y medio estaba Judas con Jesús, pero esos 3 años y medio le sirvieron de algo. Para nada, para buscar cómo hacer caer a Jesús. Pero era el enemigo que estaba en él y él había permitido que el enemigo entrara en él para hacer eso. Así es. Entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿es importante la cantidad de tiempo que yo llevo con Dios o la calidad del tiempo que yo he compartido con Dios? Calidad. Calidad de tiempo. Y él llegó allí porque le interesaba el dinero, más que todo, por eso. El poder, pero no no era es el la único, cantidad. ¿no? No era el único. Recordemos que todos los Pero apóstoles él- pensaban igual que Judas. Sí, pero él más que nadie, eso era lo que le interesaba porque en todo momento estaba pendiente de la plata. Así es. En Ahora todo mira, momento. vamos a ver Porque que... no ponemos la mirada en Jesús, sino en las cosas. Exactamente. Y nosotros somos buenos para decir es que Judas hizo esto, pero nosotros también podemos llegar a cometer el mismo error de Judas. ¿Cierto? Y precisamente lo que la hermana Piedad está diciendo aquí, que dice que muchos somos como Judas. Estamos con él, pero no entregamos nuestro corazón con todo o del todo. Y cuando nosotros no le hemos entregado al Señor todo nuestro corazón, somos igual que Judas. Igualitos. ¿Sí? Por eso es para reflexionar, y esta semana se hay que ayudar a reflexionar en eso. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Cierto? ¿A quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cómo así? Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron en tierra. Creo que, sí, hermano. Allí Jesús mostró su poder.
allí. Esa gloria de Dios quería, lo hizo para que comprendieran que él tenía poder y que ese era el Dios, el Mesías. Así Y es. esa era una muestra para que ellos comprendieran que él era el Dios y que no era un hombre común y corriente. Así que a pesar de eso, después que se levantan y se reincorporan, continúan contra él. Entonces ya no tienen salvación realmente. Así Ah, es, no. hermano. Y era con el nombre que más conocían a Dios. Yo soy el Así que soy. es. Sí. Y no Era fue con el porque nombre. ellos sintieran respeto por Jesús, ¿no? Hay algo que sucedió ahí. Hay algo que llama mucho la atención en ese momento allí, ¿no? ¿Por qué especialmente estudiar esa parte de la pasión de Cristo con Juan? ¿Quién era el discípulo que era más cercano a Jesús? Juan, tú lo has dicho, Juan Juan. era el discípulo amado. Juan era el Juan. discípulo amado. Por eso, cuando nosotros, y les voy a adelanto una cosita, el libro de Juan, personalmente, en este tema de la pasión de Cristo, lo recomiendo mucho, porque Juan fue un testigo directo de todo lo que fue el acontecimiento de la muerte y crucifixión de Jesús. Recuerden, porque todos los discípulos que hicieron Huyeron, pero Juan era el que estaba con María en todo momento. Así es. Y con Jesús, y con Jesús. Así es. Por eso, Y qué tremendo Juan es esto. el que también escribe esos libros últimos del Apocalipsis, donde el Señor le da esas visiones tan bellas de la tierra nueva, de su venida y de todo. Así de todo el es. final. Y voy a leer ahora que dice en cuanto a esta partecita, sobre todo en este versículo, algo muy interesante que dice el libro del Secreto de la Gente. Dice así: pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase todavía. Volvió al redentor a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas delante de él que estaba delante de ellos, era el Hijo de Dios. No querían convencerse. Y quiero que veamos eso un momentico aquí. Antes, me llamó, voy a ver si encuentro exactamente. Acá está. Dice lo siguiente: no se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Creo que hay un micrófono encendido. Una semana que tanto Zelensky, el presidente, como... Okay. Listo, ya. Juan, terminé porque esta parte es muy importante. Dice así. Sí, sí. Adelantándose a sus discípulos dijo: ¿a quién buscáis? O sea, Jesús se adelantó a los discípulos porque sabía que los discípulos son iban a defenderlo, ¿no? Entonces contestaron: a Jesús Nazareno. Y Jesús respondió: yo soy. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Es decir, cuando Jesús dijo: yo soy, lo dijo como Dios. Sí, o sea, salió su divinidad allí. Porque recordemos que él vivió aquí como hombre, pero él seguía siendo Dios. Y en ese momento en el que él dijo: yo soy, salió de él en ese momento ese lado divino de él, ese lado de él como Dios. Y cuando él dijo: yo soy, salió con tanta autoridad que ninguno de los que estaba allí pudo resistirse. Y todos, me encanta cómo lo especifica este libro por eso. ¿Quiénes se arrodillaron? Retrocedieron tambaleándose: sacerdotes, ancianos, soldados y aún el mismo Judas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿no? Pero estaba relacionando a Dios ahí para que ellos supieran que él era Dios.
y aún así continuaron en su maldad. Y precisamente es lo que dice el libro. Mira lo que viene a continuación, ¿no? Dice, y el ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de esa banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y de pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó, que es lo que leí ahorita. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas ahora se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase todavía. Volvió entonces el Redentor a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas de que ellos estaban delante de quién. Estaban delante de nada más y nada menos de quién. De Dios. Del Hijo de Dios, pero no querían convencerse. Escucha bien esto. Podemos estar delante de Dios, podemos ir a la iglesia delante de Dios, pero para que podamos llegar a convencernos necesitamos primero reconocer nuestra debilidad. ¿Cierto? Entonces, a la pregunta de a quién buscáis, volvieron a contestar: a Jesús el Nazareno. Y el Salvador les dijo entonces: os he dicho que yo soy, pues a mí buscáis. Dejad ir a estos, señalando a los discípulos. Sabía cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. ¿Cómo les parece nuestro Salvador? ¿Cómo les parece ese momento tremendo? O ese momento crucial de la historia. Y precisamente eso es lo que dice el versículo 6. Versículo 7, perdón. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y el versículo 8 dice: Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, miren lo que pasó. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? En este caso, el libro continúa añadiendo más detalles y dice así: el traidor Judas no se olvidó de la parte que debe desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba adelante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar y diciendo: salve, maestro, le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le había abandonado la honra y la fidelidad y la ternura humana. Le mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús, sin embargo, no rechazó el beso del traidor. ¿Cómo lo ven? Jesús no rechazó el beso de Judas, aún sabiendo todo. Jesús no lo rechazó. Y termina así, vean lo que dice: la turba se envalentonó al ver a Judas tocar a la persona de aquel que había estado glorificado ante los ojos tan poco tiempo antes. Se apoderó entonces de Jesús y procedió a atar a aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía
dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de aquel a quien amaban. En su ira, ¿cómo se llamaba el apóstol que sacó la espada? ¿Cómo se llamaba el apóstol, hermanos? Pedro. Pedro. Entonces, mira, en su ira, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, libró sus manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, diciendo, dejad hasta aquí. Tocó la oreja herida, y ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Una legión en lugar de cada uno de los discípulos? Pero los discípulos se preguntaban, oh, ¿por qué no se salva a sí mismo y a nosotros? Contestando su pensamiento inexpresado, añadió, ¿cómo pues se cumplirían las escrituras que así conviene que sea hecho? El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo he de beber? La dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados. Así que los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba que perseguía a Judas hasta Getsemaní. ¿Qué compañía para estos dignatarios? Una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una fiera. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas saetas del Todopoderoso. Con dignidad dijo, salisteis contra mí, contra espadas y palos, como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Es vuestra obra y la potestad de las tinieblas. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y se inculpaban para someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. ¿Quién fue el que propuso que se salvasen a sí mismos? ¿Cómo se llama el apóstol? Pedro. Pedro. Y siguiendo a esta sugerencia, todos los discípulos huyeron dejándole. Pero Cristo ya había predicho estas cosas diciendo, he aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mis hermanos, lo que hizo Jesús por nosotros fue algo tremendo. Hoy estudiamos el arresto de Jesús. Y si analizamos, aún desde el mismo arresto de Jesús les dio señales a Judas, a sus discípulos mismos, no solo a Judas, a sus discípulos, a todos, que el que estaba allí en el jardín de Getsemaní no era nada más, nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Y que se estaban metiendo con el Hijo de Dios. Y a sus discípulos, él les hizo entender que a quien estaban abandonando, a quien estaban dejando solo, era al Hijo de Dios. Ahora Jesús, que siempre estaba acompañado de sus discípulos, estaba solo de compañía. Pero Jesús sabía que el que estaba con él era alguien mucho mejor que cualquier discípulo, que cualquier persona, cualquier amigo. Era nada más y nada menos que ¿quién? ¿Quién estaba con Jesús en ese momento? Su Padre.
El Padre. Por eso, El Padre estaba con él. así es, por eso es que no pueden decir, como algunas congregaciones, no, es que solamente es Jesús, ¿cierto? El Jesús solo. Algunos han escuchado eso, ¿cierto? El Jesús solo. Porque mira, en esta clase, o en lo que vimos hoy, si decimos que Jesús es Dios, o sea, que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, como algunas religiones enseñan, entonces, ¿por qué decimos que Dios estaba con Jesús si entonces Jesús ya estaba ahí? Obviamente, Jesús aunque estaba allí presente para ser arrestado, el Padre también estaba acompañando a su Hijo y el Espíritu Santo había estado animándolo en el momento de su oración. Pero que aquí también vemos algo muy interesante. El Padre también participó durante todo el proceso, incluyendo desde el mismo arresto de Jesús. Hermano Sí, hermano Benjamín, Pedro. podemos mirar y analizar con mucha profundidad, digamos, la actitud de Satanás, ¿sí? Cómo ciega la mente y el corazón de las personas, de los seres, a tal fin de que Judas, ¿sí?, sale del aposento alto, Ajá. se va ante los sacerdotes, cobra su recompensa por la entrega de Jesús. Uh-huh. Y es un momento donde Satanás aprovecha toda esta ocasión, vamos a decir así, por la penumbra, ¿no? Ajá. Ellos se fueron para el huerto, imaginémonos, vamos a decir así, no sé si fuera como a las 9 de la noche, ¿no? El tiempo sí no lo tengo determinado, Sí, pero no, era de noche. Ya en la estaba de oscuridad, noche. se fueron en la oscuridad a orar allá al huerto. Sí. Un lugar donde prácticamente pues no había luz, sino las antorchas que llevaban cada uno, los apóstoles, y después llegó la turba, también con antorchas. Y ese temor del mismo pueblo, ¿sí?, de entrar en un lugar oscuro, ¿sí?, hace que nos demos cuenta cómo en la noche, en la oscuridad, Satanás aprovecha y hace todo lo que quiere. Sí. Sí. Gloria a Dios, que el Padre estaba con él. ¿Sí? Sí. Jesús sabía que ya era la hora de del cumplimiento de su misión. Entonces, Así es. por eso se cumple al pie de la letra todo. Así Lo es, arrestan hermano. y va a entregar su vida, porque Así él es. entrega su vida. Y vale la pena, gracias hermano Pedro, aclarar también que la segunda vez que Jesús dijo yo soy, no se rieron porque en esa ocasión ya Jesús iba a enfrentar todas las dificultades que iban a venir a partir de ese momento como ser humano. Él enfrentó todo como nosotros podemos enfrentarlo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo así? Para darnos ejemplo. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y que los apóstoles en su mayoría sufrieron. Claro. Sufrieron muchas penalidades, ¿sí? Claro. Sufrieron hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte sufrieron penalidades. Entonces, fue una enseñanza que después les quedó a ellos cuando Cristo murió, les quedó en el corazón a los apóstoles que no escatimaron, digamos, en trabajar y en obedecer la misión que ellos recibieron de Cristo. Así y es. a predicar el evangelio. Así es. O sea, tenemos que entender que lo que hizo Jesús, obviamente en ese momento los discípulos no entendían qué era lo que estaba pasando. El maestro que hizo tantos milagros, el maestro que curó la oreja de este siervo, el maestro que dijo yo soy y que hizo que todo el mundo se arrodillara, se está dejando arrestar. ¿Cómo es eso posible que se esté dejando arrestar? Y ahora miren que el mismo que cometió el error de cortar la oreja es el mismo que sale y dice, huyamos, vámonos de aquí porque nos van a arrestar. Es el mismo que antes había dicho
que quería ser el primero y que todo eso. Mira, qué interesante saber eso. Mira, aquí los únicos villanos no son Judas y los que vienen a arrestar a Jesús, sino que incluso hasta son sus discípulos porque lo dejaron solo. ¿Saben, hermanos? A veces el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Eso es una enseñanza muy tremenda. ¿Por qué? Porque démonos cuenta, y yo analizo mucho la situación de los apóstoles. Vivir 3 años viendo, recibiendo todas las bendiciones y todos los milagros que vieron ellos, toda la forma de cómo Cristo se manifestó. Y más sin embargo, como dice uno, están juntos, pero están al lado, pero no están junto a Jesús. Así porque es. andaban al lado de él, pero tenían a Jesús en el corazón en ese momento. Y no lo conocieron, no supieron en realidad cómo sucedió esa noche. Se expandieron por todos los lados. Como ovejas sin pastor. Sí, Sí, hermano, porque no Daniel, conocían a Jesús, Pero, no lo Así es. conocieron perfectamente hermano, a Jesús. Un hermano milagroso, Daniel, sí, Sí, señor. un personaje Sí, que señor. hacía milagros, pero en realidad llevaban a Jesús. ¿Qué nos puede suceder a nosotros en este tiempo, hermano? Así Algo es. algo Así muy es. similar. hermano, pero Hermana Nelly, no, luego hermana Olga. Hermana Nelly. sí, como hermano, como decía el hermano Pedro, como antiguamente el Señor estaba manifestándose. Y aún en este momento, lo digo por experiencia, yo hablo por mi experiencia, aún Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho milagros en nuestras vidas, lo digo por mí, cómo estuve yo tan enferma, cómo fui, el esposo de la hermana de la esquina sí se dio cuenta, cómo estaba yo cuando llegaba a la central. Hermana, se escucha muy pasito. Acérquese más al micrófono, por favor. Y Dios vio, y la familia vio todo el milagro que Dios ha hecho por mí, todo lo que está haciendo por mí, aún todavía está haciendo por mí. Y la familia no coge, ¿cómo te ven? No coge la familia, aún la familia no coge, hermano. Entonces era mi por que iba a decir. Muy bien, hermana. Sí, hay muchas luchas allí, ¿no? Hermana Olga, encienda su micrófono, por favor, y nos comenta su versión. Sí, hermana Olga, la espero. Bueno, mis hermanos, aquí podemos aprender muchas lecciones. Solamente el arresto, y apenas vamos en el arresto. ¿No? Pero, mis hermanos, tenemos que entender que Jesús nos dio ejemplo de qué hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Cierto? Y ese es el ejemplo. Hermana Olga. pero siempre hubo uno que se quedó con Jesús y fue Juan, ¿cierto? Siempre No, estuvo él al también lado de él. huyó. Él también huyó. Sí. Sí, eso quería Pedro que fue me el que quedara bien decidió claro todo hacer, eso. Pedro Entonces, fue el que estaba por Hay ahí. una persona que lo vamos a ver mañana, Pedro. que sí estuvo hasta después, pero también huyó, pero él huyó después de que todos los discípulos se fueron. Y fue un discípulo que mañana vamos a ver quién es. sí. Mañana vamos a Sí, ver, bueno. no fue ninguno de los 12, eso sí es la pista, ninguno de los 12. Es que nos lo vieron mañana. Por lo pronto, mis hermanos, vamos a orar Bueno, y vamos a pedir que Dios nos acompañe y que nos ayude a entender con este hecho histórico que realmente Nicodemo también va a necesitamos estar ahí. acercarnos más a Dios y que necesitamos permitir de que Él tome el control de nuestras vidas. Y que cuando tengamos miedo, cuando tengamos temor, no nos dejemos llevar por ese miedo, sino que más bien avancemos por fe, porque es lo único que nos ayudará a mantenernos firmes sobre la roca. Amén. Oremos. amén, Oremos. amén. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que hay ocasiones en que nos llenamos de miedo, así como los discípulos. Puede que nosotros, Señor, no te hayamos entregado todo, así como Judas. Puede que incluso algunos actuemos impulsivamente como Pedro. Pero, Señor, ayúdanos, por favor, a reemplazar todas esas emociones y más bien empezar a vivir por la fe. Y vivir, Señor, teniéndote a ti como el autor y sobre todo a tu Hijo como el autor y el consumador de nuestra fe. Para que aún en medio de dificultades, aún en medio de pruebas, aún en medio de luchas que tengamos,
podamos enfrentarlo todo con fe y para fe. Dije nuestro Señor, y ayúdanos a perseverar en la fe, porque sabemos que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Por eso, Señor, ayúdanos a enfrentar esos problemas con este sentimiento, con este ejemplo también que nos hizo nuestro Salvador, y que podamos entender que aunque todo el mundo nos deje solos, hay alguien que nunca nos va a dejar solos, y ese alguien es Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que tú nunca nos vas a dejar solos, aunque nuestra familia nos dejen solos, aunque nuestros amigos nos dejen solos, aunque parezca que no hay nadie a nuestro alrededor. Si nosotros te dejamos que tú luches nuestras batallas, tú estarás con nosotros y nunca nos vas a dejar solos. Por eso, Señor, acompáñanos, dirígenos, y que en el día de hoy podamos experimentar esta realidad en nuestras vidas, y que podamos hoy también seguir el ejemplo de Jesús y avanzar firmes hacia adelante, pues estás construyendo nuestra vida sobre la roca. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Jehová les bendiga y les guarde, Jehová resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, Jehová alce su rostro y pongan ustedes paz. Que Dios Amén. les bendiga y un Amén. feliz día. Feliz día. El Señor los bendiga a todos. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz día. Recuerden escribirle un a todos. mensajito a la hermana Dolly allí en su WhatsApp. Señor, Dios les bendiga. Claro que para sí. todos. Señor te Hermana bendiga, Olga, pues, feliz la día. cuenta regresiva. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 y salimos. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Hasta pronto. Amén. Feliz día para todos. Que Dios